Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos estar glorificando a nuestro Dios en las acciones de todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que una vez más, gracias a Dios, gracias a ustedes por permitirnos poder estar con ustedes, pero sobre todo gracias a Dios por darnos esta oportunidad, una vez más, fortaleciendo nuestra vida y ayudándonos a seguir adelante. Así que espero en el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos estar contentos y gozosos de seguir escuchando la palabra del Señor. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los planes de nuestro Dios, continuando con la clase que tenemos pendiente, en este caso en Juan capítulo 11, versículo 23, donde estamos hablando acerca de la vida de Lázaro, de Marta y de María. Amén. Así que el versículo, la lectura a leer en esta tarde, vamos a leer desde el versículo 21, pero en realidad el que vamos a estudiar es el versículo 23, solamente lo traemos por razones de contexto. Así que permítanme un tantito, ahí está. Dice Juan 11, 21 al 23, dicen así: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y es precisamente en esa palabra en la que vamos a estudiar, en las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dice a Marta, que su hermano resucitaría. Ahora bien, como todos y cada uno de nosotros podemos recordar, Marta, María y Lázaro eran uno de los mejores amigos de nuestro Señor Jesucristo. Eran personas que entre sí se querían, se amaban, se apreciaban, ¿no? Incluso su amor se demuestra en este lloro, ¿no? En este dolor del alma que Marta muestra a nuestro Señor Jesucristo. Así que le digo, al final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo tuvo que salir de Judea, de Betania, a irse a otro lugar, en este caso al otro lado del Jordán, a donde estaba Juan bautizando en un inicio, y que al final de cuentas Lázaro enferma, y esa enfermedad, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo dice no era para muerte, Lázaro muere, pero no era lo que nuestro Señor Jesucristo se refería. Nuestro Señor Jesucristo se refería a que esta enfermedad no le limitaría la vida permanentemente, ¿no? Sino que sería un momento glorioso, maravilloso, en los planes de nuestro Dios, que al final de cuentas lo vamos a descubrir más adelante, y que hay una sintonía muy impresionante en las palabras de Marta, ¿no? Con lo que Jesús va a mencionar más adelante, ¿no? Y usted puede leerlo en los siguientes versículos, donde al final de cuentas es un plan creado por nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre, en sintonía con el Espíritu Santo, ¿no? De tal forma de que el nombre de Dios fuera glorificado, el nombre de Cristo fuera glorificado, y al final de cuentas las personas pudieran de alguna manera más cercana experimentar el poder de Dios, para así conocer y reconocer que nuestro Señor Jesucristo, quien se encontraba delante de ellos, era el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, aquel que había sido enviado para la salvación de todos los hombres. Así que le digo, estos planes Marta no lo sabe, por supuesto, y al final de cuentas, pues Marta termina derramando su corazón delante de nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero hay una declaración muy importante que Marta dice y que Jesús incluso la recalca de una manera indirecta más adelante, y de esas palabras que dice: mas yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Así que de alguna forma Marta buscaba una consolación de parte de Jesús, obviamente, como dijimos en las clases pasadas, con una fe un poco tambaleante, o sea, daba a entender con estas palabras que ella creía que Jesús era el Hijo de Dios, y que lo menciona más adelante también, pero que tenía poder para sanar, para salvarnos, incluso
como lo vimos, poder para resucitar a las personas, no al estilo de Cristo, pero sí el darles la vida de nuevo, pero que el tiempo se había pasado ya habían pasado 4 días. Así que vemos que Marta termina diciéndole, sí creo en ti, pero lamentablemente para mi hermano es demasiado tarde. Así que nuestro Señor Jesucristo le contesta con las siguientes palabras, palabras certeras, palabras verdaderas, que nosotros lo vamos a comprobar, diciéndole, tu hermano resucitará. Así que Jesús no le dijo, voy a orar por tu hermano, o sea, voy a clamar al Padre por tu hermano, para ver si al Padre le place resucitar a tu hermano Lázaro, sino que él de una manera concreta, certera, porque sabía los planes que habían tenido entre él y el Padre, le dice de una manera muy clara, tu hermano resucitará. Palabras que al final de cuentas no pudiéramos decir que son palabras de promesa. Promesa porque sabemos que el Señor se lo dice a ella de una forma muy certera, muy convincente, a pesar de que María no lo capta así, pero que él lo que está tratando de decir es que al final de cuentas, esto que yo te estoy diciendo lo vamos a cumplir. Y para sorpresa de Marta, sería justamente el mismo día, momentos después de estar hablando ahora mismo con nuestro Señor Jesucristo. Así que Marta en su dolor, en su corazón, parece ser que ella mira hacia el pasado. Parece que por un momento el presente no le ayuda a ver más allá de sus ojos, más allá de sus pensamientos y ni siquiera de su imaginación por causa del dolor que ella estaba sufriendo, sino que lo único que le venía a mente era solamente el pasado, ¿no? Donde ella, sin darse cuenta, pues lamentablemente incrementaba su dolor, la tristeza, al imaginar lo que pudo haber sido de su hermano, si su hermano no hubiera muerto, ¿no? Por eso le dice a Jesús, Jesús, si hubieras, o sea, el hubiera, como le hemos dicho, ya no existe, eso es cuestión del pasado, ya no hay remedio, no hay cómo traerlo atrás, o más bien dicho, ya no hay cómo traerlo al presente. Así que con esas palabras, Marta prácticamente sin darse cuenta avivaba ese dolor en su corazón, porque al recordar que su hermano está muerto, de por sí ya viene con el dolor en su corazón, y al mencionarle esas palabras de Jesús, más le viene a la mente que su hermano ya no tiene posibilidad de volverlo a ver, que a su hermano ya no tiene la posibilidad de poder abrazarle y besarle y tenerle entre sus brazos, ¿no? Así que ella se imaginaba con esa tristeza, con ese dolor, qué hubiera sido si Jesús hubiera estado presente en el momento indicado. No, hubiera sido totalmente diferente para ella, ¿no? Y para su hermana, para los conocidos, los amigos, los que les apreciaban, los que les amaban, ¿no? Los que eran muy cercanos a sus vidas, no estuvieran llorando, sufriendo, adoloridos, con ese corazón destrozado, pensando tal vez en el por qué nuestro Señor Jesucristo no estuvo ahí. Como lo vamos a ver más adelante, que algunas personas mencionan, ¿no? Que decía, no pudo haber hecho que Lázaro no muriera. Así que le digo, lamentablemente Marta lo único que su mente le daba capacidad era para pensar en el pasado, que Jesús no estuvo ahí cuando ella más lo necesitaba, cuando su hermano más lo necesitaba, cuando su hermana María incluso más lo necesitaba, Jesucristo no estuvo ahí. Pero hay algo que ella no sabe, y es que nuestro Dios tiene un plan maravilloso, un plan bello, un plan hermoso que ella ni siquiera le pasa por la cabeza. O sea, al final de cuentas el Señor Jesucristo junto con el Padre y el Espíritu Santo tenían ese bello plan de volvérselo a traer con vida a los brazos. Pero como les digo, ella no lo sabía. Ella seguía en su dolor, en su tristeza, pensando en el pasado, en el que hubiera sido si Jesús hubiera estado allí. Así que nuestro Señor Jesucristo de alguna forma le está tratando de enseñar a Marta con sus palabras
que debería de mirar más bien al futuro y pensar en ello, en qué es lo que puede ser. O sea, no pensar en el pasado, en lo que pudo haber sido, sino en lo que puede hacer ahora, lo que puede ver ahora, lo que puede experimentar ahora, aquello que puede vivir ella ahora. Cristo le dice, tu hermano resucitará, hablándole de un futuro cercano, en este caso en particular, que pudo haber sido un futuro lejano, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero que al final de cuentas Jesús le estaba hablando en un futuro tan cercano que ella jamás se lo podría imaginar. Ella se imaginaba el futuro lejano, como lo vamos a ver en la clase siguiente, en un futuro donde tal vez ella pasaría muchos años aquí en la tierra todavía sufriendo y llorando la muerte de su hermano y que la consolación vendría mucho tiempo después. Como le digo, lo vemos en la clase siguiente. Pero Jesús no era eso de lo que él le estaba diciendo, no era lo que él estaba tratando. Él estaba tratando de hacerle entender a Marta de que su hermano resucitaría justo frente a sus ojos en ese preciso momento, porque para Dios no importa el tiempo, el lugar, la hora, como Él quiere, de la manera que Él quiere, donde Él quiere, Él puede hacer las cosas. Y en ese caso en particular, a Marta le estaba diciendo, Marta, tu hermano va a resucitar. En otras palabras, como si le estuviera diciendo, Marta, tranquila, vengo a resucitar a tu hermano. A pesar de que hayan sido ya 4 días, precisamente eso es lo que lo hace maravilloso, ¿no? Que vengo a hacer resucitar a tu hermano. Así que le digo, al final de cuentas, Marta no lo entendió, no lo comprendió así, pero el Señor Jesucristo era lo que trataba de enseñar a Marta. Que no piense en ese pasado, lo que pudo haber sido, sino que piense ahora en el presente, lo que puede ser en un futuro. En otras palabras, a Marta estaba ignorando aquellos misterios maravillosos que nuestro Dios hace para la gloria de su nombre, ¿no? Aquellos momentos donde todos y cada uno de nosotros por lo regular decimos, nunca me hubiera imaginado que esto era lo que el Señor había planeado. Al final de cuentas, el Señor siempre nos sorprende con esos planes maravillosos para nuestra vida, que nos cambia verdaderamente nuestro lamento en baile y que al final de cuentas terminamos de rodillas dándole gracias a Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Marta, en este caso en particular, que su amado hermano resucitaría de una manera milagrosa e instantánea y que ella iba a ser testigo de ese gran milagro. Así que si pudiéramos verlo de otra manera, pudiéramos decirle en este caso en particular que nuestro Señor Jesucristo estaba dándole unas palabras de promesa a Marta, cumpliendo así aquel anhelo vago en su corazón, ¿no? En sus palabras, en su fe, de ver a su hermano con salud, sano delante de ella, ¿no? Por eso ella le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, le está diciendo, anhelaría que en este momento mi hermano estuviera con vida junto conmigo. Pero lo que ella no sabía es que en ese plan maravilloso de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo le estaba prometiendo que ese pensamiento de su corazón, ese anhelo de su vida que en realidad era tan fuerte, pero tan vago para creer para que Jesús lo pudiera hacer, al final de cuentas sería cumplido frente a sus ojos. Podemos ver que ella volvería a ver a su hermano, lo volvería a abrazar, lo volvería a disfrutar, volvería a cocinarle como le hacía antes y como vamos a verlo en un futuro más adelante también. Podría conversar con él, volvería a consultarle a él en un momento de necesidad crítica para su vida. Podría en este caso confiar en su apoyo, en su fortaleza, en su sabiduría, en su inteligencia y al mismo tiempo sabe que ella no sabe que ella también estaría ahí para apoyarle a él cuando él lo necesitara. Así que Marta una vez más trabajaría incluso junto a su hermano, tanto para sus vidas propias personales como también para la obra del Señor.
Y como siempre decimos, incluso hasta terminarán orando juntos, dándole gracias a Dios por esa maravilla y ese milagro que el Señor había hecho en sus vidas. Pero todas y cada una de estas cosas y todos estos pensamientos era lo que estaba planeado en el corazón de nuestro Dios para glorificar su nombre, para glorificar el nombre de Cristo y obviamente para glorificarse en las palabras, el corazón y los pensamientos de aquellos hombres y mujeres que mirarían ese gran milagro de parte de nuestro Dios. Ahora bien, esta situación no es aislada, esta situación nos envuelve prácticamente a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, posiblemente nosotros no tengamos a alguien a quien podamos decir en esta manera, no que lo hemos perdido físicamente, pero espiritualmente sí. Así como Marta sufría el dolor de la muerte física de su hermano, muchos de nosotros sufrimos por la muerte espiritual de nuestros seres queridos, ya sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes, las esposas de los esposos y viceversa, ¿no? Y hacemos como prácticamente como Marta, aumentando nuestro dolor pensando en el que nuestros seres queridos estuvieran bien, glorificando a nuestro Dios si ellos se hubieran arrepentido y que hubieran aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. O sea que en otras palabras dejamos de pensar en el que nuestro Dios es el Todopoderoso, no es un Dios poderoso, es el Todopoderoso que en su misericordia los salvará para la gloria de su nombre en un futuro, sea cercano o sea lejano. Y a veces decimos, ojalá que Dios pueda tener misericordia y los salve. Pero en nosotros, cuando decimos ese ojalá, va con muy poca o casi ninguna esperanza. Y a veces lo decimos tan entristecidos como Marta, ¿no? Nos entristecemos el pensar de que nuestros seres queridos prácticamente no viven para nuestro Dios. Así que como Marta igual nos lastimamos al recordar ese pasado o tal vez ese presente en el que se encuentran nuestros seres queridos y lamentablemente no nos permite ver más allá de lo que hay delante de nuestros ojos. En otras palabras, lo que trato de decirle, no nos deja pensar claramente que nuestro Dios, con su poder, tarde que temprano, los va a salvar. Nomás mirémonos a nosotros mismos. Yo lo digo por las personas que nosotros no conocíamos de Dios, pero ¿quién me asegura que tal vez no hay un antepasado mío que estuvo orando por mi vida? Yo no digo que mi padre y mi madre, porque ellos no fueron cristianos, pero ¿qué tal mis abuelos o bisabuelos o personas más atrás en la historia de mi vida que clamaban así como clamamos hoy en día, diciendo, Señor, salva a mis hijos, salva a mis nietos, salva a mis bisnietos y a todas las generaciones por venir? Y que al final de cuentas lo hacían con una esperanza, con un anhelo, con un deseo en el corazón y con una convicción de que Dios tiene el poder para salvar a nuestros seres queridos. Así que le digo yo, el Señor al final de cuentas podemos ver que le daba esas palabras de promesa a Marta diciendo, no te lamentes más, tu hermano va a resucitar. De la misma manera podemos notar nosotros mismos en nuestra vida propia que el Señor sigue igual. Él es poderoso. Él trata con nuestras vidas, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente y nos ayuda a entender que Él no mengua, Él no cambia, Él sigue igual de fuerte, Él sigue igual de vigoroso, Él sigue igual de poderoso y que al final de cuentas Él sigue teniendo el mismo poder para salvar a nuestros hijos. Él sigue teniendo el mismo poder para salvar a nuestros padres y a nuestros hermanos. Pero permite el Señor que nosotros no veamos el pasado o el presente de ellos como un momento doloroso, sino más bien que con alegría y con gozo en nuestro corazón podamos recordar el poder de nuestro Dios para salvar aún a nuestros seres queridos cercanos o lejanos, como en este caso su servidor, que mi familia vive lejos de mí. Mi hermano mayor, mi hermana mayor y mi hermana menor
viven muy lejos de mí. Tuvimos la oportunidad, gracias a Dios por su misericordia, de ver a nuestro hermano mayor el año pasado. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero le digo, también tengo primos, tengo tíos, tengo sobrinos, y que al final de cuentas, podríamos decir, agregar a los cuñados y a las cuñadas, que al final de cuentas tienen sus hijos, de los cuales clamamos a Dios para que Dios en su misericordia los salve, para nosotros, por supuesto, lo más antes posible. Pero creemos en Él. Nuestro corazón debe estar alentado por la palabra de Dios, de que Dios es poderoso para no solo para sanar, sino también para salvar, que es lo más importante. Por lo regular en las oraciones que pedimos los unos a los otros, es precisamente para alguna sanidad o para alguna situación política, legal, económica, física, pero dejamos por último lo espiritual, que esos también están dentro de los planes del Señor, pero el plan más maravilloso de Dios es el poder salvar espiritualmente a los demás, volverlos a traer a la vida, o más bien traerlos a la vida, resucitarlos literalmente en forma espiritual, que es lo más maravilloso que podemos ver en la Escritura. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que el Señor, Él es muy paciente, esperando a que todos se arrepientan y vengan a los pies del Señor. Así que al final de cuentas podemos ver que nuestro Dios tiene planes para la humanidad entera. Planes que no son planes precisamente que Él lo había tenido para que hacerle mal a la humanidad, sino que lamentablemente gran parte de la humanidad, al rechazar a nuestro Dios, terminarán sufriendo las consecuencias de su mala decisión. Pero que al final de cuentas no fue lo planeado por Dios de un principio así. Él planeó desde un principio tener su creación y al final de cuentas que esa creación viviera para Él, le sirviera a Él. De tal forma que cuando hizo a Adán, lo hizo perfecto para que Él le amara, para que Él le deseara, para que Él anhelara poder estar delante de nuestro Dios. Pero lamentablemente, como todo ser humano, incurrió en equivocación y lamentablemente todos y cada uno de nosotros no podemos decir que pagamos la consecuencia en su totalidad, porque precisamente por eso el Señor tuvo que venirnos a salvar. Si no hubiera sido precisamente por nuestros malos pensamientos y nuestro mal corazón, que realmente dijéramos, oh, eso es por culpa de Adán. Solo mirémonos al espejo y digamos y veamos la realidad. ¿Qué tan bueno realmente hemos sido? ¿Acaso creemos que somos mejores que Adán? Por supuesto que no. Cualquiera que dijera, sí, yo soy mejor que Adán, solamente se engaña a sí mismo. Precisamente por eso el Señor tuvo que venir para salvar nuestras vidas, lo cual está en sus planes, ahora nuevos, si pudiéramos decirlo en sí, de traer salvación y vida eterna. Ese no era el plan principal. El plan principal, en cierta manera, era del Señor crear un mundo que realmente quisiera vivir para Él y que al final de cuentas, en su previo conocimiento desde antes de la fundación del mundo, tuvo que planear la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero le digo, al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros no deberíamos de estar sufriendo y pensando en el qué hubiera sido si nuestros antecesores, nuestros padres o nuestros hermanos presentes estuvieran realmente sirviendo a Dios. Mejor pensemos de una manera más tranquila, con gozo y alegría, qué va a ser de ellos en un futuro cuando Dios los salve o los haga vivir espiritualmente hablando para la gloria de su nombre. Así que le digo, esos planes estaban dentro del corazón de Dios que al final de cuentas los ignoramos. A veces en algunas ocasiones o algunas situaciones tenemos un pequeño destello de lo que Dios quiere hacer con la vida de nosotros o de las personas que nos rodean, pero no lo sabemos en su totalidad hasta que suceden todas las cosas. Pero de que al final el Señor tiene planes para nosotros y que hay promesa para nuestra vida, lo podemos ver en la Escritura. Al final de cuentas, el Señor en su Escritura nos deja pequeños destellos
de aquel amor, de aquella misericordia y de aquellos planes que tiene para nuestras vidas. Como por ejemplo, nosotros podemos ver, permítanme compartirles aquí, nosotros podemos ver en este caso en particular, en el capítulo 17, versículo 20-21, que Jesús está orando al Padre, en este caso por sus discípulos, pero ahora empieza a orar por aquellos que vendrán en un futuro, de los cuales estamos incluidos usted y yo. Y dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero noten esa parte remarcada en amarillo que dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así como nosotros en este momento creímos en el Señor Jesucristo, no porque Jesucristo vino a nuestras vidas, tocó la puerta de nuestro hogar o nos encontró en la calle caminando, viniendo del trabajo, de la escuela y nos dijo, yo soy Jesús, cree en mí y tendrás vida eterna, arrepiente de tus pecados y yo te salvaré por la eternidad. Yo creo que si hubo alguno por ahí, gloria a Dios, pero son casos particulares. Pero la gran mayoría de nosotros creímos en Jesucristo por la palabra de los apóstoles que al final de cuentas vinieron en la Biblia, en la palabra de Dios, alguien las leyó, las entendió, se convirtió y nos habló a nosotros de esa salvación. Así que le digo, nosotros somos de aquellos que creímos en Jesucristo por la palabra de los apóstoles plasmada en la Biblia. Y no termina ahí. O sea que al final de cuentas no es solamente para que seamos uno, como Cristo y el Padre son uno, sino que hay más de ello que no hemos visto todavía un poco más atrás. Por ejemplo, si nos regresamos al versículo 12 del mismo capítulo 17, descubrimos lo siguiente. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Note muy bien que Jesucristo no está diciendo para que ellos estén gozosos. Él dice para que su gozo, el gozo del corazón de nuestro Señor Jesucristo, esté en nosotros. Ese es un plan bello para nuestras vidas, mi amado hermano. Yo entiendo y reconozco que todos y cada uno de nosotros nunca olvidaremos la palabra de Jesús que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y nos quedamos con la parte, en el mundo tendréis aflicción. Pero en el confiad que yo he vencido al mundo, como que lo resaltamos como muy vago. Como muy no dándole tanta importancia. Y esa importancia la encontramos aquí, porque Jesús nos está diciendo, o le está diciendo en este caso en particular en su oración a Dios, que el gozo de Él esté en nuestra vida. O sea que imagínate Jesucristo estando gozoso de que Él ha cumplido la obra del Señor y que está en su presencia, está a su diestra y está gozoso porque trajo salvación para que la humanidad la pudiera aprovechar y al salir de este mundo poder estar en su presencia para siempre. Imagínense el gozo de nuestro Señor Jesucristo al estar viendo que día con día, momento tras momento, está recibiendo cada vez más personas para que estén en su presencia para siempre. Personas que le amaron,
personas que le sirvieron, personas que dieron su vida incluso con el fin de pregonar la buena palabra del Señor, que es la salvación para todos los hombres, las buenas noticias, como dicen algunos, o el evangelio, si pudiéramos decirlo así. Pero imagínate él con gozo recibiendo a todas esas personas salvas delante de su presencia. Ese gozo de nuestro Dios debería de estar en nosotros. Y ese gozo es el que debería de ayudarnos a nosotros a ver a más allá de nuestros ojos, de no estar pensando en el pasado, en el qué hubiera sido si yo hubiera venido a los pies de Cristo desde que nací, desde que estaba pequeño o desde que estaba consciente a los 12 años de edad. Mejor piense en qué hará el Señor en su vida ahora que tiene la oportunidad de servirle, que ahora está consciente de realmente quién es usted para el Señor y quién al final de cuentas lo ha escogido para servir y glorificar su nombre, en quién se convertirá en usted. Por lo regular las personas están acostumbradas a venir a los pies de Cristo y ser salvos, y difícilmente se ponen a pensar en el futuro, pensando en que tal vez sea algún evangelista, algún maestro, algún pastor, algún misionero que ya está en los planes de Dios, pero nosotros no lo vemos. Personas que dicen, ¿para qué tú crees que te llamó el Señor? Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿No te vas a preparar? Como me dijeron a mí, ¿para qué te preparas? O sea, ¿usted ya supo que el Señor lo llamó para algo? Y le dije, no. Dice, ¿y entonces para qué se está preparando? Precisamente para ese momento en el que el Señor me va a llamar para servir para la gloria de su nombre. Planes de nuestro Dios que ignoramos. Esos misterios, esas maravillas de nuestro Dios, lo ignoramos. Y lo ignoramos en el sentido de que no nos ponemos a pensar en ellos tampoco. Pero que son planes maravillosos que el Señor tiene para nuestras vidas. No solamente el hecho de tener una posición dentro del cuerpo de Cristo, maestro, misionero, lo que sea, mi amado hermano, pero son planes que el Señor tiene para que usted camine en ellos para la gloria de su nombre. Como dice la Escritura más adelante por medio de unos apóstoles, son obras en las que el Señor ya había preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que al final de cuentas, dentro de esos planes, podemos encontrar que el plan de Dios es el que el gozo de su vida, de su corazón, si podemos decirlo así, esté cumplido en nosotros mismos. Continúa diciendo el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos aquí, mis amados hermanos, en esta tierra, no lo podemos negar, pero esta no es nuestra herencia. Como al pueblo de Israel, que para ellos su herencia era la tierra prometida, donde ellos estuvieron por muchísimos años, pero que Abraham, a quien se le dio la promesa, esperaba una ciudad cuyo constructor era Dios y no los hombres. Así que eran planes del Señor para su vida, del poder ver Él más allá de lo que realmente estaba delante de sus ojos. Así que le digo, al final de cuentas nosotros no somos de este mundo, y eso estaba dentro de los planes del Señor. Continúo, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una vez más, el plan del Señor no es ver el mal y decirle, ahí te va Pablito, o ahí te va María, ahí te va Marta, ahí te va... No, los planes del Señor es que Dios pueda guardarnos de ese mal que pudiera alcanzarnos algún día. Así que todo eso está dentro de los planes de nuestro Dios. Continúo. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, los planes de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios es que nosotros podamos ser santificados por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo más adelante, el que robe ya no trabaje, dice, y no robe más,
para que tenga que él compartir. Y si alguno de nosotros tuviera la mala maña de tener o de ser un tigrecito por ahí arrastrando las cosas para su bolsillo, esa palabra le va a ayudar a entender con la ayuda del Espíritu Santo que no es correcto lo que está haciendo. Y al final de cuentas su palabra nos va separando, nos va santificando, nos va ayudando a ser cada vez mejores, preparándonos para ese día final donde el Señor al final de cuentas diga, ya estás listo, ya estás preparado, ya te pasé por el fuego, te pasé por aquí, te pasé por allá, te ayudé en esto, te ayudé en lo otro y te alisté y te puse bello y guapo para que puedas venir para acá para arriba conmigo. Son los planes del Señor, mis amados hermanos. Los planes del Señor no es que nos muramos en nuestros pecados, sino que todos y cada uno de nosotros podamos ser despojados de toda maldad, de toda injusticia, de toda iniquidad que pudiera haber en nuestro corazón, que lamentablemente para algunos, no para Dios, pero para algunos de nosotros va a ser muy doloroso. Nosotros vamos a estar llorando, gimiendo, clamando al Señor que tenga misericordia, pero el Señor del cielo dirá, esto es necesario porque necesito santificarte. Y para Él será un gozo poder vernos después ya santificados y preparados y listos para que Él nos pase de esta vida a esa vida que será duradera y será eterna. Planes maravillosos que para muchos de nosotros no nos gusta. Nos gusta lo bueno, nos gustan las bendiciones, nos gusta la mano mansita sobre nuestra vida de nuestro Dios, la consolación, el que murmulle en nuestra cama y todo lo demás cuando estamos enfermos. Pero cuando el Señor necesita limpiarnos y cambiarnos y transformarnos, no a todos nos gusta que el Señor nos pase por esos momentos, pero que al final son planes de nuestro Dios. Y al final termino diciendo el último versículo que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea que por causa de nosotros, nuestro Señor Jesucristo se santificó. O sea que en ese momento está hablándole a los discípulos, pero si se da cuenta, no lo hace solo por los discípulos, porque luego viene el siguiente versículo, donde nos habla que está orando no solamente por los discípulos, sino por nosotros mismos también. Así que en su tiempo nuestro Señor Jesucristo, como Él dice, Él se santificaba, se separaba a sí mismo para la gloria del Padre, para que nosotros pudiéramos ser santificados en esa verdad. Como nosotros pudiéramos decir, como algunos dicen por ahí, ¿no? Y lo digo por supuesto con todo respeto a aquellas personas que se ofenden, ¿no? Pero que una vez compartí a hermanos que literalmente decían que nuestro Dios miente. Y yo en mi mente decía, por supuesto, con todo respeto, indignado por ello, yo decía, ¿cómo va a ser posible que hasta estas fechas, a estas alturas, después de tantos años de vivir y servir para el Señor, vamos a decir que nuestro Dios miente? Si, en otras palabras, lo que trato de transmitirle, si Cristo o el Padre o de alguna forma el Espíritu Santo hubiesen mentido, ¿qué esperanza tengo yo de que realmente cuando muera Él me va a llevar con Él? ¿Cómo creería yo? ¿Cómo depositaría mi confianza en plena en aquel que hoy me dice, serás salvo, te llevaré conmigo, te limpiaré, te purificaré y estarás en mi presencia para siempre? Y cuando me muera, ¿qué tal si me dice, ja, te engañé, mentí, fuera, al tormento eterno? No confiaría en Él. Pero Él dice, me santifico a mí mismo por ellos. ¿Para qué? Para que nuestra confianza esté plena, segura, bien anclada en nuestro Dios, sabiendo que no ha sido mentiroso aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Así que creyendo yo plenamente que quien me llamó es verdadero, jamás desconfiaría de Él. Por eso en su palabra
nosotros seríamos santificados, su palabra, la cual era la verdad, porque Jesucristo se había santificado, apartado para Dios plenamente por causa de nosotros. Así que podemos ver que todo esto eran los planes del Señor. Y como le digo, después de este versículo, del versículo 19, viene ese versículo 20, el cual dice, mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que todo esto estaba dentro de los planes del Señor, pero que no solamente termina ahí. Si nosotros prestamos atención también en Mateo, cuando se habla de la gran comisión, dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos, lo cuales nosotros somos parte de ellos. Y a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús le dijo, vosotros, como mis discípulos, van a hacer todas las cosas que yo les he ordenado. Y ustedes harán discípulos dentro de todas las naciones, que saldrán discípulos de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, enseñándoles a todos y cada uno de ellos en sus generaciones a que guarden las cosas que yo les he enseñado, y con ustedes estaré todos los días hasta el fin del mundo. Pero como todas estas generaciones fueron discípulos, esa promesa también es aplicable a nosotros, porque se le está diciendo a sus discípulos, de los cuales ahora nosotros somos discípulos de Jesús, porque estamos entendiendo su palabra, su verdad, la que nos santifica y nos separa para Dios, y la estamos practicando en nuestra vida. Reconozco que no somos perfectos ninguno de nosotros, pero que practicamos la palabra del Señor en su mayoría. Así que le digo, al final de cuentas, todo esto eran los planes del Señor. Planes maravillosos para la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo sé que muchos no están de acuerdo con esa declaración, porque para ellos lo principal es decir, oh, no, qué planes maravillosos ni qué nada. Las personas tienen que arrepentirse de sus pecados y rendirse al Señor. Sí, pues ese es un plan maravilloso. Imagínate ver yo a mis hijos, a mis 2 hijos, a mi hija, a mis nietos, nietas y a mis bisnietas y a todas las generaciones por venir rindiéndose a Cristo, llamándoseles que se arrepientan de sus pecados y que se rindan al Señor. Para mí eso es un plan súper maravilloso, porque sé que el día en que ellos partan de esta tierra, yo estaré en el cielo esperando por ellos a que lleguen allá y decirle al Señor, gracias Señor. Gracias por ese plan maravilloso de querer traer a mi descendencia a tu presencia y ser yo testigo de que tú eres maravilloso con tus planes, que va más allá de nuestra mente y que al final de cuentas tú sabes perfectamente cómo obrar en esos planes con el fin de traer alegría en nuestro corazón aún después de la muerte. Pregunto yo, aunque sea un llamado al arrepentimiento, ¿acaso no es un plan maravilloso? ¿No desea usted la salvación de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos o de sus seres queridos? Para mí es más que maravilloso. Así que les digo, el Señor tiene planes maravillosos para la vida de todos y cada uno de nosotros. Son esos misterios que nosotros no conocemos hoy en día y que incluso ha habido personas que han dado testimonio y han dicho, yo jamás me imaginé que fulano de tal se iba a salvar. Ese era un demonio andante, un demonio vivo. Era el diablo mismo, incluso algunos dicen por ahí. Ese era el diablo mismo. O sea, ¿qué se iba a imaginar? Que Dios lo alcanzaría y que al final de cuentas le daría vida eterna. Pues para que se dé cuenta qué tan maravillosos son los planes de Dios, que van más allá de nuestros pensamientos
y que los misterios de Dios no los conocemos ni usted ni yo. Y esos planes era lo que Dios tenía para Marta, el entregarle en sus manos con vida al hermano a quien más amaba, a ese su hermano Lázaro, entregárselo con vida para que lo pueda disfrutar una vez más, por corto o largo tiempo, pero que pueda disfrutarlo, que pudiera tener paz, gozo en su corazón. Y es eso lo que nosotros debemos de empeñarnos en ver esos planes, si pudiéramos de alguna manera, ¿no?, entre comillas, palparlos y pensar en que Dios en un futuro alcanzará también a nuestros seres queridos para traerlos a la salvación y a la vida eterna. Culmino con esto. ¿Y qué hay de ti, mi querido amigo? Tú que todavía no te has rendido a Cristo. ¿Te has puesto a pensar en los planes que nuestro Dios tiene para ti? ¿Por qué no te entregas a Jesucristo hoy pidiéndole por tus pecados, perdón por tus pecados, pidiéndole que traiga salvación y vida eterna sobre tu vida y al mismo tiempo dándole a Él la oportunidad de experimentar esos planes maravillosos que Dios tiene para ti y que por el momento están fuera de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento? O yo pregunto, ¿usted sabe lo que Dios tiene para su vida el día de mañana? Hoy yo estoy aquí con la nieve hasta el cuello, pero el día de mañana solo Dios sabe lo que trae para mí. Así como Marta no sabía los planes presentes y futuros de Cristo para su vida, muchos de nosotros ignoramos todos esos planes. Pero permita el Señor en su misericordia que no tengamos pesimismo y que no retrocedamos en ver en el qué sería de nuestras vidas o en el qué sería de la vida de nuestros hijos o de nuestros padres o de nuestros hermanos si ellos se hubieran rendido a Cristo hace tiempo, recordándolo con dolor, pensando en que hasta el día de hoy no sirven, sino todo lo contrario, que haya paz en nuestro corazón, o más bien la paz de nuestro Dios, el gozo de nuestro Dios en nuestro corazón, de que en algún día futuro podrán ser ellos los futuros maestros, los futuros misioneros, los futuros evangelistas, los futuros siervos del Señor que estarán trabajando dentro de la obra, dentro de la iglesia del Señor. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres bello, tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto. Aun cuando muchas veces te decimos que eres injusto por hacernos pasar por tanto dolor, aún hasta en ello eres glorificado, Padre amado. Porque nosotros no sabemos qué planes tienes, Señor. No sabemos qué estás ejecutando en nuestras vidas o en la vida de nuestros seres queridos. Pero lo que sí sabemos es que seguramente son planes bellos, planes maravillosos, que hoy nos sentimos, nos dolemos, nos entristecemos, lloramos, nos quejamos delante de ti, pero que más adelante te decimos gracias, Señor. Gracias por haber ignorado todas esas palabras que salieron de nuestra boca y que nunca debieron de haber salido, pero que ahora me has traído gozo, alegría, contentamiento a mi corazón al ver tus planes realizados en la vida de nosotros y en la de nuestros seres queridos. Te damos gracias, Padre amado, porque tú eres bello, tú eres bueno, Señor, y tú eres misericordioso con todos y cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Nunca te olvides, Señor, de nosotros y de nuestros deseos y de nuestras necesidades en cuanto a nuestros seres queridos, Padre. Que seas tú obrando ese plan maravilloso para sus vidas, de los cuales en algún momento futuro los podemos ver realizados si a ti te place. Pero si no logramos verlos mientras estamos con vida, estamos seguros, Señor, que aún después de la muerte, tú seguirás obrando en sus vidas para la gloria de tu nombre y tendremos la oportunidad de recibirlos con los brazos abiertos junto a ti en tus moradas celestiales. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares o lugares de trabajo, donde quiera que se encuentre, compartiéndole siempre la bendita palabra del Señor y ayudándonos el Señor siempre, dándonos ese ánimo, ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón de compartirle alegremente la palabra del Señor para que sea un regocijo, que sea un bálsamo sobre su vida y que al final de cuentas usted mismo con sus propios labios pueda decirle al Señor, gracias Señor por tu palabra. Que Dios les continúe bendiciendo. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Y como siempre reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Que Dios les bendiga a todos.